Muy bien. De todos modos, no se preocupen. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Esperando que estén pasando un excelente 14 de febrero. Como les comentaba, disculpe la, la tardanza, pero tenía algunos problemas de conexión. Entonces, por más que quería, no me dejaba la conexión eh, enrutarme. Pero bueno, ya estamos aquí. De todos modos, no se preocupen porque la sesión se va a llevar a cabo con el horario estipulado. Si alguno de ustedes es necesario que salga cubriéndose el tiempo y demás, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar. Permítanme un segundo. Ok. Ok, bueno, les voy a compartir mi presentación. Ok, ya nos encontramos en la semana número 3 de los espacios abiertos en este módulo 13. Variación en procesos sociales. Soy la maestra Leti Arjona y bueno, vamos a empezar a visualizar lo que vamos a ver en esta sesión. El propósito de esta sesión es guiarlos, orientarlos en relación a los recursos, a las actividades programadas tanto de esta semana como del módulo 13, así como si tuvieran algún cuestionamiento o alguna situación que se haya presentado durante este módulo. En la agenda de hoy, las actividades de la semana, nos vamos a ir directamente a ellas. La tabla de amortización, que es una tabla que tenemos que hacer dentro ya de una de las actividades. Recordar un poco la evaluación y bueno, las dudas de la semana y otra vez aunar con las referencias. Muy bien. Bueno, ya nos encontramos en la semana número 3, en la unidad número 2, denominada ahorro, crédito e inversión. Y como en todas las actividades de las primeras 3 semanas, tenemos 2 actividades para evaluación. La integradora 5, denominada mi ahorro, la 6, mi inversión. Y nos encontramos con una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional, claro, además de las actividades formativas. También encontramos 2 encuestas que es importante que ustedes las realicen para que ustedes puedan visualizar el módulo 4, que es opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 13. Entonces, bueno, vamos a ver directamente las actividades. Son actividades muy prácticas, son actividades que nos pueden ayudar mucho a desarrollar situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana y van a ver que sí son estructuradas, pero bueno, vamos a ver lo que es muy sencillas, muy fáciles de hacer y con algunas recomendaciones. Yo sé que ustedes van a sacar un buen desarrollo de estas actividades. Bueno. Primero, bueno, la tabla de amortizaciones en la actividad número 6 y me voy directamente ya a las actividades de la plataforma. Muy bien. En las actividades de la plataforma está una que se denomina mi ahorro y otra que se denomina mi inversión. La actividad integradora número 5
El propósito es elaborar un presupuesto familiar anual para determinar en qué momento se pueden realizar gastos relacionados con los propósitos familiares. En esta actividad, bueno, ya como les había comentado anteriormente, vamos a trabajar directamente ya con una hoja de cálculo. Entonces, bueno, una de las necesidades que tenemos que desarrollar es elaborar tablas en hojas de cálculo. Voy a entregar un documento en hoja de cálculo que integre las tablas solicitadas, las respuestas y los procedimientos a las preguntas establecidas. Es muy importante que identifiquemos la rúbrica. Aquí vuelvo a unar y a comentar esta parte de la rúbrica porque si no hacemos en el documento en el archivo que nos solicita la actividad, vamos a tener en la parte cognitivo muy baja calificación. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en cognitivo, crea un documento en hoja de cálculo en la que incluye el total de la información del caso, o bueno, o alguna información si requiere apoyo, pero todo tiene que estar desarrollado ya directamente en una hoja de cálculo, donde no evaluable y son menos 40 puntos si entrega la actividad diferente a la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluados. Entonces, yo sé que de repente se nos complica un poco trabajar en hoja de cálculo, pero ahora sí o sí lo tenemos que hacer. Si ustedes presentan un documento en procesador de textos y me ponen el link de la hoja de cálculo, voy a tener que calificar en cognitivo esta parte directamente como no evaluable, porque nos hacen mucho énfasis en esta parte, que ustedes tendrían que entregarlo en el documento especificado en la actividad. Entonces, por favor, hay que considerar eso sí o sí. Yo sé que puede ser algo complicado meternos a un programa nuevo o a un programa que nos causa algunos conflictos porque es muy lógico en utilizar fórmulas y demás, pero sí tendríamos que trabajar directamente con esa parte. Entonces, eso es como la primera recomendación que yo les hago, que trabajemos con su hoja de cálculo. Recuerden que, bueno, hay varias, las que hemos estado trabajando directamente es Excel y la hoja de cálculo de Google, sí, en línea gratuita. Entonces, bueno, ya teniendo esta parte, vamos a hacer lo que nos indica la actividad. Bueno, nos dice que la familia está conformada por 5 integrantes, donde, ellos se decidieron hacer un presupuesto familiar durante un año, y nos dicen que, viendo el presupuesto familiar, van a decidir si van a comprar una loseta para hacer alguna remodelación en su casa, que cada caja de loseta tiene 1 metro cuadrado y su costo es de 417 y ellos necesitan 62 cajas. Nos dicen que solamente los ingresos corresponde al papá, que son 15,000 pesos, al hijo mayor, que son 8,500, y la mamá tiene un ingreso extra semanal de 1,000 pesos. Si nos fijamos en este aspecto, primero el ingreso del papá y del hijo nos mandan como un ingreso mensual. Entonces, la mamá la tenemos que proyectar directamente a un mes y tomar en cuenta cada mes si realizan un pago correspondiente a 4,500 pesos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una tabla de ingresos, que es todo el dinero que entra directamente a la familia, a una tabla similar a esta, donde incluye el salario del papá, el hijo y la mamá, una tabla de egresos, porque dice que en otra hoja de cálculo vas a poner los egresos de tu familia directamente, y me ponen un ejemplo de una tabla donde me ponen algunos rubros que nosotros podemos considerar, como es renta, alimentos, transporte, agua, luz, cable y demás. Y en una tercera hoja van a elaborar una tabla
van a calcular el saldo mensual. Eso quiere decir que vamos a poner los ingresos menos los egresos y vamos a poner el saldo. Ya después, si revisamos que el saldo es un saldo positivo, vamos a proyectar directamente la compra de la loseta y bueno, vamos a dar respuesta a los cuestionamientos. Aquí me dice que después vamos a redactar una conclusión de 5 renglones y que ustedes se pueden apoyar en páginas de la Conducef y del Banco Bilbao Vizcaya para hacer simuladores de crédito. Es importante considerar que las losetas, bueno, ya vimos cuántas cantidades, pero si proyectamos el saldo, si tenemos un saldo a favor, me comentan que sí es posible que se adquieran en 6 meses, o sea, vamos a ver cuánto tenemos en 6 meses y cuánto nos sale la loseta. Y si ustedes quieren adquirir las cajas a crédito en un plazo de 12 meses con un interés anual fijo del 6%, ¿cuál sería el pago mensual? Aquí también hay otra observación porque el interés se maneja anual fijo del 6%, quiere decir que el interés se va a dividir entre el número de meses que completa el año, que son 12. Entonces, bueno, esas son como las observaciones generales y nos vamos a ir directamente, si bien les parece, a hacer la tabla directamente en Excel para darle las recomendaciones generales. Acuérdense que, bueno, para nosotros pasar la tabla, la podemos pasar manualmente o recuerden que podemos ahorrarnos como la redacción y demás. Pongo control C y nos vamos a nuestra tabla de Excel y pongo control V y aquí automáticamente me pasa la tabla. Entonces, bueno, dejen borro esto porque ahorita la vamos a hacer. A lo mejor de repente vemos muchos números, pero no se me asusten, va a ser sencillo. Ok, bueno, vamos a cambiar los datos porque pues no podemos proyectar los mismos datos, ¿ok? Entonces, el salario del papá yo tengo que son 17,000 pesos, el salario del hijo son 10,000 pesos. Recuerden que aquí hay una observación de la cooperación de la mamá. En la cooperación de la mamá nos indica que ella percibe un sueldo, puede ser un apoyo semanal. Entonces, bueno, podemos proyectar su apoyo directamente con 3 opciones diferentes, o bueno, podemos más, pero las que yo aterrizo son 3 opciones diferentes. Como no sabemos esta aportación, cómo llega a la familia, pues obviamente no sabemos si tienen prestaciones, si es porque nada más trabaja 2 días o si ella recibe una renta por esta aportación o por vendiendo algún producto, o sea, no tenemos como esa instrucción, pero vamos a suponer que ese ingreso de la mamá es constante, o sea, que no cambia, siempre van a ser los 600 pesos semanales. Entonces, bueno, yo aquí puse 600, no 1000, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos proyectarlo y multiplicarlo a la cantidad que es el número de semanas que normalmente tiene un mes, que son 4 semanas. Por ejemplo, si nosotros vemos a lo mejor enero, enero a lo mejor sí tuvo 5 semanas, pero normalmente cada mes tiene 4 semanas, 2 días, 5 días, entonces depende en qué día caiga el inicio de la semana, es cómo se proyecta o cuánta cantidad de días tiene el mes. Pero bueno, supongamos que todos se generalizan con 4 semanas, entonces podemos multiplicar los 600 por 4, que son las semanas, y nos da 2,400. 6 por 4, 24, entonces podemos poner la cooperación de 2,400. Para ser más específicos, podemos multiplicar 600 por 52. ¿Por qué? Porque 52,
52 son las semanas del año. Esto nos da la cantidad de 31,200 y esto lo podemos dividir entre 12 para saber el número de meses y nos quedan 2,600. Si se fijan, bueno, son 200 pesos que son bastantes buenos y que a la hora de hacer la proyección anual, pues obviamente sí nos va a subir bastante. También lo podemos poner. Pueden poner el primero o pueden poner la proyección a 12 meses. Ahora, que si queremos ser más específicos, los 600 pesos que tenemos de la aportación semanal, lo podemos dividir entre el número de días, que son 7 días a la semana. Esto nos da 85,71 por día, que los voy a multiplicar por 365 días y me va a dar 31,284,15, que lo volvemos a dividir entre 12 porque son los meses que lleva el año y nos queda 2,607,14. Cualquiera de las tres cantidades que nosotros pongamos del sueldo de la mamá es válida. Podemos poner 2,400, 2,600 o 2,601,14. Aquí dice 01, 14. Entonces, bueno, yo quisiera poner el 2,607,14. Cualquiera de los tres, les vuelvo a repetir, es viable. Entonces, bueno, ya sacamos a la primera notificación que era diferente de la mamá. Entonces ya lo proyectamos en esta forma. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra tabla. Supongamos que ya tenemos nuestra tabla proyectada con enero, febrero, marzo hasta diciembre. Y lo que me piden primero es tomar los ingresos mes por mes. Entonces, yo voy a seleccionar el rango. El rango es el conjunto de celdas que quiero trabajar. Entonces, voy a seleccionar el rango y voy a hacer una autosuma. En esta parte superior voy a poner una autosuma y automáticamente me va a sumar lo que tenemos en las celdas con los ingresos. Ahora, esto ya lo podemos copiar directamente a nuestra tabla. Recuerden que si nosotros seleccionamos esta parte, podemos jalar donde esté este pequeño cuadrito y empezamos a copiar. O podemos copiar aquí y lo vamos a proyectar hacia diciembre y lo podemos pegar en esta forma. Y ya no los pega. Ahora tenemos que poner la fórmula para sumar todos los ingresos. Entonces seleccionamos todos los subtotales, nos posicionamos al final, ponemos otra vez la autosuma y aquí ya me sale el total. Si nos fijamos en la parte de la barra de fórmulas, aquí viene la forma donde nosotros vamos a hacer la fórmula donde este programa me está diciendo que está sumando todos los subtotales y aquí me está diciendo que está sumando todos los ingresos de la familia, ¿sí? Entonces, primera recomendación, estamos trabajando en este programa para justamente utilizar las funciones. No, no se vale que hagamos el programa y pongamos manualmente y hagamos las sumas. Si se fijan, fue muy fácil, muy sencillo insertar las fórmulas ya teniendo la tabla. Entonces, ¿por qué? Porque en la siguiente actividad es cuando en verdad se nos hace mucho más pesado y la fórmula va a ser muy sencilla. Ahora, los egresos. Me dice que los egresos, yo puedo poner los egresos correspondientes a mí. Entonces, me ponen una tabla que yo puedo poner algunos egresos que se pueden considerar como, no sé, como la renta de la casa o como algunos otros gastos. Lo que sí me dicen es que tengo que indicar un préstamo que ellos tienen que pagar.
Estos sí o sí los tienen que poner. Los demás van a ser variables dependiendo con su ingreso. En mi caso, por ejemplo, en este caso, los alimentos, por ejemplo, son variables, quiere decir que cambian dependiendo del mes. O sea, no siempre voy a gastar lo mismo en comida, ¿me doy a entender? El transporte considero que siempre puede ser el mismo. El agua, por ejemplo, yo la pago en forma anual y solamente la considero en enero. El cable, pues lo estoy considerando también. La luz, en este caso, yo la pago en bimestre, o sea, cada 2 meses, y estoy considerando que hay meses donde estoy pagando más. Por ejemplo, en enero por la cuestión navideña, marzo pues un poquito más, pero en mayo se baja, en julio sube un poquito por los ventiladores y el calor, septiembre vuelve a bajar y noviembre otra vez sube, pues por todos los eventos que uno tiene. La colegiatura, pues la vuelvo a poner, la puedo poner de 1,000 pesos, 2,000 pesos. Aquí, por ejemplo, en julio yo no considero colegiatura y aquí podría yo poner, como yo no tengo renta, o sea, yo no pago renta de mi casa, yo elimino la renta. Si, por ejemplo, aquí viniera renta, selecciono la fila correspondiente, le doy eliminar y se elimina de mi tabla. Y pongo yo el predial porque es un ingreso que yo tengo que pagar, un egreso que tengo que pagar de forma anual y ya le pongo la cantidad. Pongo el internet que tengo que pagar y el préstamo para no olvidarlo. Si en la tabla que nosotros hacemos hay algo que lo queramos agregar, no sé, le ponemos un clic, le damos insertar y le podríamos poner, no sé, se me ocurre, por ejemplo, salidas, digamos, al cine, a comer y demás, y aquí ya puedo integrar algún otro que no había considerado, que a lo mejor son 1,500, ¿sí? Y cada, cada mes así lo va a hacer. Entonces, así la podemos poner. Sí, ustedes pueden agregar de acuerdo a sus gastos los egresos que consideren necesarios. Entonces, ya realizada la tabla, nosotros vamos a seleccionar y vamos a hacer otra vez la autosuma. Y aquí vamos a jalar y ya me va a sumar, ¿sí? Entonces, si se fijan, las sumas son diferentes porque estamos tomando los rangos superiores. Y para la suma de los egresos, seleccionamos y bueno, ponemos la autosuma para saber cuántos egresos tengo el año. Entonces aquí ya tengo los ingresos y los egresos. Los ingresos los considero aquí en 355,000 pesos y 122,366 los gastos. Entonces, por default, creo que sí nos van a alcanzar. Ponemos ingresos, egresos y saldo. ¿Cómo pongo la fórmula? Déjenles digo aquí directamente. El ingreso le pongo un igual, que quiere decir que me vas a poner lo mismo que encuentres en la celda de los ingresos totales. Entonces le doy un enter. Los egresos igual, egresos. Y aquí vamos a hacer una resta. Vamos a hacer los ingresos menos los egresos. Y ya me van a decir que tengo un saldo a favor. Selecciono, voy a copiar la tabla y voy a sumar todo mi saldo. Entonces, veo aquí que tengo un saldo positivo de 232,919, que es lo que me va a quedar de todo lo que hemos venido ahorrando. Ahora, para la caja de loseta, yo tengo aquí unas cajas de 120 piezas y me salen 500 pesos. Aquí puedo hacer la multiplicación fácil, que es multiplicar el número de losetas por el número de cajas. El número de losetas, perdón, el de piezas por el precio de cada caja.
y en su caso a mí me salen 60,000. Entonces, si contesto las preguntas que nos identifican, me indican que si puedo hacer la inversión al mes 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, y creo que sí, porque cada mes estoy ahorrando 20,000 pesos, casi 19, 20,000 pesos. Entonces sí puedo comprarla. Y ya después me voy a aprovechar, a proyectar para la tasa de interés. Digamos, si yo quiero utilizar el interés para la compra de la caja de loseta, voy a poner el precio del producto esta es la fórmula, 1 más el interés sobre 100, o multiplicar por punto cero, no sé, 0,7%. Consideramos, considerando que es el 7% anual, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, puede ser cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Acá es como la estructura para que nosotros sepamos cómo se saca el porcentaje, pero si ustedes ya saben sacar directamente el porcentaje, pues lo podríamos hacer como está aquí especificado. Entonces, aquí, por ejemplo, son 60,000, voy a multiplicar y voy a hacer 1 más 7 sobre 100 y me va a salir 4,200. Recuerden que la observación es que el interés anual, eso lo tenemos que dividir entre 12 para saber cuánto es el pago mensual de dicho interés para la compra de la loseta. Entonces, bueno, en esa parte ustedes podrían hacer una tablita y especificar cuánto nos cuesta la loseta, en cuánto tiempo, proyectada 12 meses. Y como recomendación para las preguntas o para la estructura del contenido en cuestión de texto, yo siempre, ya ven que ya había comentado esta parte, yo siempre manejo el cuadro de texto. Nos vamos a insertar, nos vamos, eh, perdón, nos vamos a, ay, ¿dónde es? Así, perdón. Nos vamos a insertar, nos vamos a formas usadas directamente, vamos a encontrar cuadro de texto y lo vamos a poner aquí. Entonces, con esta parte, ya nosotros podemos darle un clic aquí, insertar el texto que nosotros anteriormente como recomendación hay que escribirlo en Word, porque si se fijan, o bueno, en una hoja de texto, porque si nos fijamos aquí, esta falta de ortografía, no, bueno, desde aquí, no nos la reconoce. En cambio, en el procesador de texto ya podríamos identificar esa parte. Entonces, bueno, esta es como la estructura de la actividad número 1 de esta semana. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, María, puedes hacer en la hoja directamente. Sí, como yo la hice, aquí estar trabajando una hoja, demás, irnos para abajo, ir contestando sin problemas porque no nos dicen que podamos hacerlo. O la podemos hacer en varias hojas, como ustedes se sientan más cómodos. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda más en relación a esta actividad? Ok. Muy bien, bueno, nos vamos a la actividad número 2 de esta semana. Se denomina mi inversión. Esta actividad la tenemos que realizar de acuerdo con una proyección de ganancias para saber cuándo vamos a invertir nuestro dinero ahorrado. Volvemos a entregar una hoja de cálculo donde van a incluir una tabla generada en el simulador de la comisión de la Conducef y la respuesta a todos los cuestionamientos planteados. Ok, vemos la rúbrica, nos vuelve a indicar que ahora van a descargar el documento en Excel
que se genera a partir de los datos e incluye la información del caso. Fíjense bien, en esta nos pide la descarga del documento, pero aquí no nos pide que trabajemos directamente y entreguemos con el programa. O sea, quiere decir que nuestra tabla la podemos hacer en Excel, podemos descargar nuestra tabla de los datos, la descargamos, la podemos poner tanto en Excel como en procesador de texto, porque aquí ya no me indica directamente cómo vamos a evaluar en esa parte. Entonces, aquí sí ustedes pueden entregar una hoja de texto o una tabla. Ojo, si integran la tabla en Excel o en hoja de cálculo, para mí es más fácil identificar los procesos y no requieren poner como toda la estructura de cómo sacaron el resultado. Si ustedes me lo ponen en Word con una tabla, tendrían que indicarme, como yo no voy a ver cómo hacen el resultado, tendrían que indicarme cómo sacaron los resultados. Entonces, eso es importante. ¿Qué les recomiendo yo? Seguir trabajando con Excel. ¿Sí? Entreguen su tabla en Excel. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, porque ya trabajamos nuestra tabla, porque ya es un documento que nos lo pide y no tenemos que andar migrando de un programa a otro. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es como otra recomendación. Y aquí, ¿qué me dice? Me dice que voy a entrar a este simulador. Este simulador, les platico un poquito. Bueno, eh, de repente tiene problemas por compatibilidad. Si trabajamos en computadoras donde no tenemos el programa Excel, si trabajamos en un celular donde no tenemos el programa, si trabajamos en una tablet que también no tenemos ese tipo de programa, lo más seguro es que diga que se descargue y no la visualicemos. Entonces no vamos a poder trabajar con los datos. Por lo tanto, yo les recomiendo que si les pasa eso, nos cambiemos de lugar o busquemos un lugar donde la podamos ver. Aquí, por ejemplo, esta tabla, empezamos con una cantidad inicial, creo que acá dicen 100,000 pesos. Me dice que van a hacer depósitos adicionales en un periodo de 28 días y quieren saber cuánto va a tener en un año. Entonces, voy a ver comparativo. Aquí me dicen la tabla donde viene los datos de los bancos o del instrumento, me viene el rendimiento y el monto total y la tasa de interés. Entonces nosotros vamos a escoger de aquí el que más, bueno, vamos a capturar pantalla en el caso de que no podamos descargarla y esa captura de pantalla me lo van a compartir directa en su actividad, pero tiene que ser completa. Sí, esa es la única excepción. Y aquí vamos a poner descargar en Excel. Aquí si se fijan está esta parte, abrimos el Excel y me aparece. Aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestra tabla y podemos empezar a trabajar con nuestra actividad en la hoja número 1 para tener ya la tabla o en la tabla trabajarla y en la parte de abajo seguir respondiendo los cuestionamientos. Entonces, bueno, si yo ya tengo la tabla, voy a dar respuesta a los cuestionamientos. Las preguntas son, ¿cuál banco me ofrece mayor rendimiento? ¿O cuál instrumento? Pues yo ya visualizo de acuerdo a mi resultado, cuál es el instrumento que me genera mayor rendimiento. Por ejemplo, aquí en este caso, pues es CETES, ¿no? ¿Cuál es el que me genera menos rendimiento? Pues el menos es Banco El Bajío, en este caso. En tú suponiendo que vas a comprar, ¿en dónde te gustaría comprar? Porque vas a comprar un auto. ¿Y dónde lo vas a meter para ahorrarlo? Entonces, yo, por ejemplo, aquí es decisión de cada uno. Cada actividad va a estar diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor
A mí sí me interesa el rendimiento y me voy directamente con CETES, en este caso. Y digo, pues yo me voy con CETES porque me van a dar más en un año y pues me conviene más CETES. Pero a lo mejor yo vivo en una zona que no llega este tipo de rendimiento, porque este de CETES es directamente electrónico. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Yo recibo por nómina Santander mi pago de mi trabajo, entonces yo prefiero trabajar con Santander directamente, aunque me den mucho más bajo rendimiento, pero pues estoy más segura con mi dinero, sé que iba a estar y sé que puedo mover la banca electrónica y bueno, siempre he trabajado con él y me quedo con él. Entonces es ya decisión de cada quien trabajar con él. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que en mi localidad el Banco Azteca es el único banco que está eh, 14 horas, 16 horas trabajando al día porque está de 9 a 9 o de 9 a 11, no sé, dependiendo de la localidad. Están los 365 días de la semana. Entonces, en lo que yo trabajo, llego a la casa, atiendo a la familia y demás, se me hace muy complicado. Yo prefiero un banco que tenga más amplitud de horario y mejor me voy con Azteca. Entonces, ustedes van a escoger en cuál de los dos bancos o en cuál de todos los bancos van a poner su rendimiento. Ya con esto, ustedes van a decidir comprar un auto. El auto que necesitan comprar vale 500, 600,000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la proyección con nuestro ahorro que hicimos con los instrumentos, menos el enganche que nos dicen. Bueno, aquí el enganche, por aquí debe de ir, ajá, es 524,990. Entonces, ustedes aquí con esto van a hacer me dicen que eh, quieren comprar un auto y que el interés mensual, no como en la sesión, la actividad pasada, porque este es mensual, ya no se tiene que dividir entre 12, es el 8% y un plazo de 36 meses. Y bueno, ya me dice que tengo que hacer una tabla de amortización y voy a incluir las preguntas y me dice cuánto voy a pagar al finalizar los 36 meses. Y con esta pregunta dice, ¿cuánto pagaría si el plazo fuera de 24? Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer dos proyecciones del crédito, una 36 y otra 24, que en su caso van a ser dos tablas de amortización, ¿sí? Entonces, bueno, ya después vamos a redactar una conclusión de 8 renglones. Nos vamos a ir directamente ya a la tabla para indicarles cómo se hace la tabla de amortización. Bueno, dejen borro. Y ya viene esto. Una tabla de amortización es un documento informativo en el que ustedes podrán ver la manera detallada de las fechas y la cantidad de dinero que ustedes tienen que pagar por un crédito en específico. Entonces, esta tabla de amortización generalmente se usan para bienes que son digamos, que son algo complejos, por ejemplo, el auto o una casa o un crédito de bastante monto, ¿no? Que ustedes, bueno, también pueden sacar créditos pequeños, pero donde van a ver más el significado es en este tipo de procesos. Digamos que esta es mi tabla. Todas las tablas de amortización, bueno, dejen borro esto para decirles cómo funciona. Todas las tablas de amortización tienen que tener los siguientes elementos. Tiene que tener el periodo, que son los números de meses que va proyectado el crédito. Acuérdense que tenemos que hacer dos tablas, una con una proyección de 36 y otra proyección de 24 meses. La deuda al inicio de cada mes, esta siempre tiende a bajar, porque conforme vamos pagando el crédito mes con mes, van bajando nuestra tasa de interés y bajando obviamente lo que nosotros llevamos pagando. ¿Cuánto vamos a pagar del interés? En este caso, yo puse el 6%. ¿Cuánto va a ser la amortización? La amortización es la deuda total entre el número de intereses.
perdón, del número de meses. Esta deuda, esta amortización siempre va a ser fija, no se debe de mover. Es la cantidad de meses o sea, que tenemos que pagarlo con la deuda total. Y el pago que tenemos que hacer es el interés más la amortización. Al final, la deuda de cada mes tenemos que hacer la deuda del inicio menos el pago más el interés. Y esta quedaría de la siguiente forma. Entonces, bueno, supongamos, vámonos a hacer la tabla. Supongamos que es la tabla de 36. Vamos a seleccionar, yo pongo 1, 2 y 3, jalo y me jala automáticamente los 36. Esa es una ventaja que nosotros podemos tener en Excel para no estar escribiendo uno por uno. Luego ponemos 400, que digamos que a mí me van a prestar 400,000. Acuérdense que ya tienen un monto de el auto y le van a rebajar el enganche que ustedes van a dar de acuerdo a la proyección de su ahorro. Entonces, en esta parte, yo voy a poner 400,000 pesos por default. Aquí como es número, o sea, aquí le pongo, si se fijan, aquí dice 400,000, pero ya en la celda ya aparece el número de pesos y aparece los decimales. Acuérdense que aquí puedo disminuir y aumentar decimales y en esta parte puedo poner el signo de pesos o el signo que nosotros queramos poner. Si ustedes no quieren poner signo, no hay ningún problema, no es necesario, pero no se vale que ustedes lo pongan automáticamente porque acuérdense que van a haber programas que me detectan que es una letra o un signo y no me va a permitir continuar con las fórmulas. ¿Sale? Entonces ya le pongo 400,000. La deuda de interés es multiplicar la deuda del inicio por 0.06. En mi caso es el porcentaje 6%. O podemos hacer la multiplicación del 1 eh, por 6 entre 100. ¿Sí? Que bueno, a mí se me hace como ya más rápido dividirlo y ya quedar 0.06, ya queda el porcentaje para irnos directamente. O poner 6% si es que también pudieran ponerlo así. Entonces, este es como el interés es multiplicar esto por 0.06. La amortización, vamos a poner lo que estamos pagando, que son los 400,000 pesos, sobre el número de proyección, que son 36. Acuérdense que yo pongo el signo de pesos antes de la B, que bueno, viene siendo de la columna, y el signo de pesos antes de la fila para que no se mueva porque este no va a tender a disminuir. Siempre va a ser los 400,000 entre los 36. La amortización siempre es constante. El pago, vamos a sumar con esta fórmula el interés más la amortización. En mi caso es C2 más D2. Y por último, la deuda al final. Vamos a poner otra vez igual. En mi caso es B2, que tenemos la deuda al inicio, menos E2, que es el pago, más C2, que es el interés generado. Y ya nos da el primer resultado. Ahora nos vamos a la al segundo mes. Voy a poner un igual y me vas a jalar lo que quedé debiendo del mes anterior. Y así ya es como se va a estructurar nuestra tabla de amortización. Aquí podemos copiar y jalar. Y aquí ya bajando esto, automáticamente se hace nuestra operación. Entonces, así es como hacemos nuestra tabla de amortización y esta es proyectada a 36 meses. Selecciono todos los pagos y pongo sumar y me sale lo que yo voy a pagar por total de este crédito.
Después de 36 meses, un crédito en mi caso de 400,000 se va a proyectar a 844,000 pesos con una tasa de interés del 6%. Y corroboramos que nuestra tabla está correcta porque al final del mes 36 se pone, se queda en ceros, quiere decir que es lo último que vamos a pagar. Y para hacer la de 24, se va a estructurar exactamente igual, pero en la amortización vamos a dividirla entre 24. Entonces se va a hacer exactamente igual la situación y ya ponemos la sumatoria, son 700,000 pesos. Quiere decir que en 2 años de 400,000 voy a pagar 700,000 pesos. Pero si se fijan, el pago de las 36 son 40,000 pesos el inicial y este es 35,000 pesos. Quiere decir que obviamente, pues si baja un poco el pago mensual para la proyección a los meses determinados. Entonces tienen que hacer dos tablas, tienen que decir lo que nos pregunta, contestar y bueno, elaborar su conclusión. Para elaborar la conclusión tiene que ser 8 renglones. Yo copio y pego y checo en procesador de textos que efectivamente sean 8 renglones, ¿sale? Entonces, eso es como la recomendación. Sí, Sofía, serían las mismas fórmulas, solamente la amortización, acuérdense que va sobre el número de la proyección de meses. Entonces, en la primera, la proyección es a 36 y en la segunda, la proyección es a 24. Entonces, la amortización es la única que cambiaría, pero son las mismas formas. Sí, puede ser, Alondra, un textuarial de 12 puntos, 10 puntos, 12 puntos, un Times New Roman, un Calibri, perfectamente lo podemos manejar el texto de esa forma. ¿Cómo solo? No entiendo muy bien esa pregunta, Sofi, solo en esta tabla no. Y bueno, ahorita cuando nos conteste Sofi, y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en relación. Dime, Samantha, tus órdenes. Ah, ok. Creo, sí, ya creo que ya contesté, ¿verdad? Creo que contesté que solamente cambia la fórmula de amortización, nada más que sobre 24 y sobre 36. Y dime, Samantha, espero que escribas o si quieres levantar, abrir tu micrófono como te sientas más cómoda. Ok. En esta tabla, en la segunda, tendremos que ver directamente cuál fue el error marcado en el procesador de texto. Puede ser que no hayas puesto correctamente la fórmula, entonces, o la función que necesitabas hacer. El procesador de textos es más limitado. Entonces, a lo mejor sí hace como operaciones básicas, pero a la hora que ya tienen que intervenir algunas situaciones, pues no nos identifica esa parte. Entonces puede crear esos tipos de errores en la tabla, ¿sí? Yo te recomiendo que trabajes en Excel y que, pues ahí como yo puedo ver directamente las fórmulas como las hicieron. O sea, aquí yo veo que tú sumaste, que tú restaste, que tú multiplicaste, entonces aquí ya no me necesitas hacer como ninguna otra instrucción.
Y en esta, igual en la hoja uno, o sea, yo puedo ver perfectamente cómo lo haces. Aparte, si ustedes tienen, hay una situación que les pasa y de repente dicen, es que no veo, o sea, me aparecen una serie de símbolos, es porque no es un error, es porque la celda no tiene la suficiente tamaño para visualizarla. Es cuestión de darle doble clic a la columna para que se ajuste y ya podamos visualizarla. Aquí como ya está, en ambos casos, como estamos hablando de dinero, sí podemos poner puntos decimales. No son personas, entonces no es necesario que fraccionen. Y bueno, les adelanto que ustedes haciendo ya estas tablas y demás, el proyecto integrador es sumamente sencillo. O sea, ya manejando las tablas y demás es muy fácil. Entonces, Samantha, yo creo que más bien fue un error en cuestión de alguna fórmula o alguna función directamente trabajada en Word. Ok, que lo habías hecho en Excel. Es que lo que pasa es que si nosotros copiamos una tabla, aquí hay opciones donde yo pueda vincularla para tener el formato de origen, donde yo pueda checar directamente el vínculo de fórmulas a la situación. Y yo siempre les digo que para evitar que si se mueve o algo, lo pongamos como imagen, tanto la gráfica y demás, para que así no se mueva. Pero como una de las indicaciones es que se tiene que checar la fórmula, sí tendríamos que como poner en específico cómo sacan cada resultado. Ok. Sí, puede ser que, acuérdense que la semana pasada que estuvimos trabajando en Gmail, por un signo no me salía el resultado. Entonces pudo haber sido que lo haya reconocido como numérico. Entonces sí. Ujú, ok. Bueno, no sé si tengan otra duda. De todos modos, yo sé que esta sesión es interesante para revisar cómo van todos los cálculos y pues obviamente como siempre se las estaré compartiendo. Nada más que se baje el sistema y se las estaré compartiendo el día de hoy. Ok. Bueno, para cerrar, les recuerdo que terminamos en esta semana con la evaluación de las 3 actividades, de las 6 actividades con 7 puntos y hay que preparar nuestro producto integrador. Bueno, y las referencias, por favor, hay que continuar en estilo APA. Eso es sumamente esencial. Hay algunos que me están poniendo como muchos datos, pero como nombre, fecha de consulta y bla, 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 pero no como el estilo que me solicitan en Prepa en línea. Recuerden que para eso tenemos un manual de donde nosotros podemos considerar esa parte y de ahí respaldarnos, ¿sale? Y bueno, si no tienen ninguna duda, creo que ya nos estaremos despidiendo. Muchas gracias, que pasen un excelente 14 de febrero, lo que queda. Ya disfrútenlo. Muchas gracias por la sesión. Ah, dime, Sofi, en las referencias.
Ok, pues creo que ya no tiene ninguna duda. Muy bien, ok. Entonces nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias y que descansen. En un momento más les estaré compartiendo la sesión. Solo se pone el autor, fecha, título y fuente. Sofi, hay que checar directamente en el manual de referencias porque aquí me estás dando como dos conceptos diferentes. La fuente, si nos referimos al código QR, si eso te refieres, debe de ir con una estructura distinta. Entonces, si quieres la próxima clase del viernes, la estaremos checando, o la liga. Ujú. La estaremos checando directamente. Y la fecha, tanto de visualización, consulta, como de realización también lo tienes que poner. ¿Sí? Entonces, si tienes oportunidad para el viernes o me mandas, por ejemplo, Sofi, cuál es el que te interesa como hacer la estructura APA para estarlo trabajando, con gusto lo hacemos el viernes. Y si tienes alguna duda, así como para ya hacerlo, en el manual de citas lo puedes encontrar. ¿Sale? Ok, chicos, buenas noches. Muchísimas gracias y hasta luego.